El artista multidisciplinar nos propone un regreso al futuro, una alternativa al mercado del arte y acción cultural. Rock ecléctico desde La Palma. El viaje iniciático de Michael Barton Jr. El mecanismo coreográfico como sistema de representación artística. En el sótano analógico desarrollo mis proyectos de investigación artística sobre el error, sobre todo en los formatos analógicos con aparatos desfasados y que nadie quiere, cogidos de la basura. Esta es una de sus creaciones más recientes, junto al músico Elodie, uno de sus colaboradores en su trabajo de experimentación Video Glitch System. El glitch básicamente es un error en un sistema y bueno, aplicado al arte pues nace el glitch art, primero en el terreno digital, con los errores que causaban los primeros sistemas, pero luego cada vez pues se está pasando más al error en el terreno analógico. Con lo que trabajo actualmente son con aparatos analógicos, porque con ellos se puede trabajar el error. Los aparatos modernos digitales lo eliminan, aparece una pantalla azul y no existe. Al igual que en la sociedad, pues intentamos evitar los errores. La vida misma es parte de un error, sin error no hay evolución posible y eso es un poco lo que aplico también a mi obra. Para mí la basura, tanto el error también es algo que la gente común pues es algo totalmente negativo, pero para mí es una materia prima que es estupenda. En la naturaleza la basura no existe, es un concepto humano que nosotros hemos creado. No creo que exista un fin para un objeto o una cosa, siempre puede seguir viviendo de alguna otra forma. Por ejemplo, en el proyecto de los peces fluorescentes de plástico, Fishing, pues ahí aprovecho las botellas de plástico vacías para formar una obra de arte nueva que hace referencia a toda la catástrofe que tenemos ahora de contaminación marina de plástico. Acciones, performance, intervenciones e instalaciones componen su obra más reciente. Luz, sonido, proyecciones u otros elementos multimedia le sirven al autor para interpretar la muerte y el miedo y la tragedia con ironía. Vivimos en una época que todo el mundo pues tiene miedo al futuro, por el coronavirus, por todas las catástrofes ecológicas, climatológicas que hay en día, y hay una tendencia generalizada a ir al pasado. En el arte también hay una tendencia representada a lo mejor más vistosamente por el glitch art, por el wave por wave, pero al contrario que los movimientos conservadores que solamente buscan un regreso al pasado idealizado, nosotros los artistas buscamos un regreso al futuro. Cogemos la basura del pasado, los errores del pasado, pero intentamos transformarlos y crear un futuro nuevo con ellos, un futuro pues mucho mejor, una retrotopía, como diría Zygmunt Bauman. Regreso al futuro. Lo que vamos a hacer es abrirlo a más socios y hacer cosas curiosas como un videoclub VHS, solo que te puedes llevar también los aparatos de VHS, televisores de tubo, tenemos más de 1000 películas, tenemos una sección de retro gaming, cosas que la gente se pueda llevar a casa y disfrutar así. Říkám, vole, kdybych zdrat nemusel, tak nezdrám. Jinak nemusím, vole. Máro, ty vole, holka, stopařka, čum. Suprová, vole, suprová.
La Asociación Cultural Independiente y Sin Ánimo de Lucro, Agencia de Tránsitos Culturales, se crea en 2014 en Santa Cruz de Tenerife con el fin de promover iniciativas de investigación y acciones de relevancia social y cultural. 3 años más tarde, sus fundadores abren la Galería ATC, un espacio híbrido con sala de exposición y librería de arte, arquitectura, diseño y cultura. Funcionamos como una galería inmerso en el mercado de arte, pero también estamos interesados en aquella que no cuadra perfectamente con este ecosistema de producción cultural. Cuando relacionamos el arte con otras disciplinas, incorporamos diferentes perspectivas a lo que puede ser una galería. Y cuando facilitamos colaboraciones entre diferentes profesionales, el resultado puede ser algo nuevo, una manera nueva de pensar la creatividad. Entre los proyectos más importantes que hemos desarrollado se encuentra el Basic Research, una plataforma en la que se llevan a cabo una serie de actividades que defienden el valor fundamental de la búsqueda del conocimiento. Diseñamos este proyecto con el fin de unir la investigación abstracta con la experiencia cotidiana, y es un proyecto multidisciplinar porque facilita encuentros significativos entre artistas, arquitectos, escritores y científicos. Otros proyectos que tenemos, el Flat Files o Planeros, que consta de una selección de obras sobre papel de diferentes artistas, locales, nacionales e internacionales, que están a disposición para su consulta por comisarios, críticos, coleccionistas e interesados. Reciente formación es el One to One, es una serie de microexposiciones en las que se exponen de manera conversacional 2 obras de 2 artistas diferentes. Aristoteles es un estudio de diseño que hace diseño de exposiciones y espacios de conocimiento. Estamos conectados con la galería de producir exposiciones, libros y hacer producción práctica. También funcionamos como consultorio para estrategia de digital y de marketing. Estamos desarrollando también una serie de podcasts con contenidos propios relacionados con las actividades que llevamos a cabo. Y también estamos en este momento planificando la publicación en formatos más tradicionales como el libro de contenidos propios. Justo al final ya no puedes más, te fallan las fuerzas y esperanza, no hay lucha, no te rindas jamás, no. Que tú no eres consciente de quién eres. No eres consciente de que eres un personaje público. Tú no te perteneces. No tienes escrúpulos tú. Esto puede mandarlo todo a tomar por culo. El canto de la morena y los volcanes son sus 2 álbumes por el momento. El grupo de La Palma y asentado en Madrid, Los Vinagres, hace lo que los críticos han denominado rock volcánico, aunque también les va el perreo, la música de la orquesta Huamampi, e incluso proponen que lo próximo sea el black metal. Todas esas son nuestras referencias, la verdad, tenemos ahí un buen potaje de música
que nos influye, y ahora mismo estamos ahí intentando conseguir un estilo propio, que es lo que realmente buscamos con todo esto, que es mezclar todas nuestras influencias, todos los estilos que hemos escuchado desde siempre y conseguir ahí un sonido que sea nuestro, y en eso estamos, intentándolo y yo creo que consiguiéndolo. Durante el confinamiento sacamos Caprichosa, sacamos ahora hace un par de semanas también otro videoclip de una canción que se llama Aquí Bien, sacamos El Camino también hace un par de meses. 90, con un chicle boomer de fresa como los 90, aquí me tienes relajado, todos los días me vienes con algo distinto, pero yo sigo aquí bien, tú sabes que yo estoy bien. Este año hay discos, sí, tenemos ahí un montón de canciones, estamos grabando todos los videoclips y todo eso, y sacaremos disco a final de año, sí. Tú sabes que yo estoy bien, todos los días me vienes con algo distinto. Pues como ahora estamos componiendo el disco nuevo y demás, estamos un poco más centrados en componer más que en tocar, y también pues obviamente como es difícil con las medidas que hay, pues de momento solo tenemos de La Palma. Esperemos que en breve volvamos a las verbenas y poco a poco se va a retomar todo como antes. Que ya me tiene contra la pared. Michael Barton Jr., un alto ejecutivo en finanzas inspirado en uno de los personajes de la película Wall Street de Oliver Stone, es el protagonista de Morfología del Encuentro, la última exposición de José Luis Serso, actualmente en la Sala Artísar de La Laguna. Cambié de repente de un fotograma el actor y puse un amigo mío para interpretar un final alternativo, como digo, y someter a Michael Barton, ese fue mi nuevo nombre que le puse a ese personaje, someterlo a un camino iniciático a la búsqueda de sí mismo. Este personaje lo que hace es comenzar ese camino hacia sus propias sombras, hacia incluso un polo norte que le aterroriza, autoproclamado cerdo capitalista. Y se ve pues acompañado no solo de su amigo James Wendorf, que es como ese interlocutor, ese acompañante, esa ayuda que creemos que está fuera pero que es parte de nosotros, y a esas nuevas valquirias que son las actuales femmes, que le recuerdan un poco todo lo que ha ido oprimiendo durante toda su vida, ¿no? Esa parte más femenina, emocional, espiritual. Los dos montados en ese jabalí, que de algún modo es el ancestro del cerdo, es también el símbolo del miedo, de ese instinto básico oprimido que al final pues casi coge las riendas de su propio destino, ¿no? Y lo lleva a un final incierto quizá, ¿no? O sea, la serie todavía está abierta. La pintura como elemento narrativo y la literatura como inspiradora de su obra pictórica atraviesan la obra de Serso. Desde que decidí lanzarme otra vez a casi lo que me pedía el cuerpo, se me quedaba corta de algún modo solo esas dos disciplinas, sobre todo para envolver al espectador en una suerte de obra de arte total, que es de algún modo casi mi tendencia o mi ambición o mi aspiración última. Muchas veces digo que todo esto está a punto de convertirse en una obra de arte teatral, pero creo que incluso el propio lenguaje cinematográfico tiene mucho más que ver en mi obra que incluso la propia literatura. Historias de ficción en las que confía el autor para cambiar el mundo. Creo que desde la ficción se puede hablar mucho más en profundidad de nuestra condición humana que desde una literalidad supeditada a la propia realidad objetiva, que creo que es lo menos objetivo que hay. Cuando intentamos interponer entre nosotros una ideología
unos patrones mentales o una arquitectura mental, una película de lo que nos hemos creído que es la vida. Todas esas cosas impuestas son las que creo que nos han venido separando y nos han metido en los conflictos que tenemos. Creo que el arte es capaz de cambiar la sociedad o de ser un ejemplo de ese cambio. En todas las sociedades y civilizaciones ha servido para que el ser humano merezca la pena, mínimamente, porque todas las civilizaciones se han basado en la muerte y la destrucción. Y el arte, por lo menos, es lo que nos queda y casi, para mí, es lo que pide perdón por todo el desastre que hace. Dejar la luz apagada, dormir en el lado que da la ventana. Prefiero un asiento volando. No, sé que es más fácil sin pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Una selección de obras de casi medio centenar de artistas canarios, nacionales e internacionales. Dance explora y cuestiona los mecanismos coreográficos como sistema de representación artística. Se trata de la mayor exposición organizada en Europa sobre los territorios y sistemas de la danza y su correlación con las artes visuales y el espacio museográfico contemporáneo. Su comisario es el coreógrafo, artista visual y exbailarín gran canario Gabriel Hernández. Tradicionalmente la danza evidentemente evocaba pues, el movimiento del cuerpo en el espacio, en el tiempo. Y para todo un movimiento de danza que nació en los Estados Unidos hacia los años 60, 70, conocido como la postmodern dance, la danza ya no solo se definía respecto a un contenido, que en ese caso sería el movimiento, sino se refería también a una cuestión de contexto. Aportando el contexto adecuado, cualquier cosa podía ser danza. Y tenemos aquí una obra que consiste pues, en unas enormes cadenas y con una instrucción. La instrucción nos explica cómo inscribirnos, cómo utilizar la obra. Simplemente consiste en mover las cadenas con los pies. Entonces, la obra hace referencia, entre otras cosas, a una obra de Marcel Duchamp, Trois Stoppages et Talons. El hilo cuando cae dibuja una forma sinuosa. Sirve para dibujar una plantilla que al final va a ser una regla. La regla mide rigurosamente 1 metro, pero no es una regla que mida 1 metro de longitud, es sinuoso. Entonces, un gesto es lo que provoca el objeto. En William Forsythe va a ser el objeto lo que va a provocar la acción. Conociendo el contexto y conociendo la instrucción, yo puedo perfectamente imaginar el cuerpo activando la obra. Nos preguntamos dónde surge la danza en ese modelo conceptual. La danza emergería ahí donde el contexto decidiría o permitiría que emergiera esa danza. Porque finalmente no es solamente una cuestión de un cuerpo en movimiento, se puede manifestar de otras maneras. Entonces serían los teatros, serían los programadores, serían los decididores, serían los críticos, sería el público, y todo eso permite finalmente también ser incorporado en la danza como material. Y entonces no estaríamos trabajando simplemente con el movimiento, sino que estaríamos trabajando con todo lo que sociológicamente constituye el campo de la danza.
El coreógrafo Xavier Leroy ha seleccionado a 8 bailarines de las islas que a lo largo de las 16 semanas de la exposición activarán 4 de las piezas que la componen. Hemos pedido a Gabriel que comente una de las piezas expuestas. Lo que vemos es un bailarín bailando una danza de tacón. Y la particularidad es que el bailarín manipula unas boleadoras, que son esos objetos, esas herramientas de los gauchos argentinos. Pero el artista sustituye las bolas por trozos de carne cruda. Entonces baila rodeado de perros de ataque, controlado por los adiestradores. Fue grabado en uno de los barrios más violentos de la Ciudad de México. Entonces todo eso tiene sentido. Y de ahí pues esa violencia, ¿no? Que finalmente transpira nos sentimos amenazados. Es bastante inquietante como obra.